Estamos de vuelta con más de Buenos Días por VPI TV. Hacemos la transición a un tema de interés general. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, anunció este lunes la detención de dos jóvenes de 15 años responsables de una agresión física y verbal contra una compañera de 13 años, estudiante del colegio Juan Escalón. Esto fue en El Hatillo. El caso se viralizó rápidamente a través de las redes sociales, generando una ola de indignación. Para hablar de esta situación, está con nosotros el día de hoy Mariana Ponce. Ella es psicólogo. Mariana, gracias por estar el día de hoy en Buenos Días. Bienvenida. Gracias por la invitación. Encantada de hablar de este tema tan importante. Este caso que se viralizó, pues tan solo nos sirve como referencia para hablar acerca de una situación que se puede presentar en Venezuela y en cualquier parte del mundo. ¿Qué hay detrás normalmente de una situación de agresión, no solamente física, sino verbal de esta naturaleza? Lastimosamente, el video, cuando tú lo ves, realmente es muy triste y es la representación de las experiencias de muchísimos estudiantes a nivel nacional e internacional. El acoso escolar es un problema gigantesco, es un problema que los colegios no saben cómo manejar porque es realmente la primera vez en un contexto como el que estamos nosotros, en donde es tan presente en la escuela como tal, pero viene acompañado de años de malas dinámicas sociales, particularmente en niñas, la violencia física, ya cuando llega a ese nivel, es porque tiene años viniendo con violencia psicológica, amenazas, etcétera. Ya cuando llega a este nivel, como vimos en este video, lastimosamente esa pobre víctima ha sufrido muchísimo, y no tiene nadie, no tiene aliados en el colegio ni en casa que la hayan podido apoyar. Ahora, ¿es tan responsable quien ejecuta la acción como quien participa de esto? Quizás con frases, con palabras ofensivas. Totalmente, la violencia no se justifica bajo ningún concepto y muchas veces cuando vemos el acoso escolar, si no hay personas alrededor que no participen en el acoso escolar o bystanders, no se genera el acoso, porque el acoso es un tema social, es una discusión social jerárquica entre los pares. Entonces, si no hay quienes estén observando y no hagan nada y el victimario trata de agredir y la otra persona no tiene quien lo vea, se tiende a desescalar. Entonces hay estrategias que nosotros aplicamos con adolescentes para enseñarles a cómo desescalar la violencia que están experimentando. Esto, cuando yo vi el video, yo me di cuenta inmediatamente que la violencia, bueno, todos los psicólogos que trabajamos con esto lo sabemos, tú escuchas al agresor hablando y tú básicamente estás escuchando a un adulto decirle lo mismo, estás escuchando como a la familia, estás escuchando la violencia que ella está teniendo alrededor y usualmente los victimarios tienden a ser víctimas también, solo que luego se convierten en victimarios. Es un problema realmente sistémico y cultural. ¿Cómo desescalar la violencia? ¿Cómo manejar esas estrategias, por ejemplo, una joven de 13 años? Comenzando con enseñar inteligencia emocional. Es importantísimo que nosotros aprendamos a reconocer cuáles son nuestras emociones desde muy temprana edad. Y esto se puede hacer desde preescolar, se hace en la casa y se hace afuera. Segundo, entendiendo que la violencia no se justifica bajo ningún concepto. Nosotros tenemos una cultura sumamente autoritaria, sumamente agresiva y hostil, en donde si tú no haces lo que yo diga, pues te voy a dar una razón para llorar. Y básicamente eso era lo que la niña le estaba diciendo. Agradece que solo te dimos unos golpes y que no fue peor porque la próxima vez va a ser peor. Entonces, esa cultura nosotros la tenemos que ir modificando. Cuando hablamos con adolescentes y en el entorno académico, tenemos que enseñarles habilidades sociales, que es algo que ellos no aprenden. Las habilidades sociales son habilidades, se tienen que ir desarrollando. Hasta los momentos, los colegios no tenían que encargarse de esto porque teníamos un sistema cultural en donde había mucha familia, pero ahora como todo el mundo migró, las familias se han reducido muchísimo y no hay acompañamiento fuera del colegio. Entonces, enseñarle a los estudiantes cómo se relaciona de forma saludable es importantísimo, porque si no, esto sale del colegio y termina en violencia doméstica, termina en un montón de problemas que se ven más allá de esto. Entonces, inteligencia emocional, habilidades sociales y no justificar la violencia bajo ningún concepto. Ahora, el relacionamiento social puede indicar algunas cosas que se nos dan como por naturaleza, pero ¿cómo responder ante un nivel de agresión tan fuerte? Es decir, se dice que la violencia genera más violencia, pero entonces, ¿cuál debe ser la actitud? ¿Salir corriendo o buscar la ayuda de un adulto? ¿Qué puede hacer esta joven o enfrentarse a esa situación de violencia? Dependiendo del nivel de violencia que está experimentando, hay distintos tipos de intervenciones que se hacen.
Ya cuando llegas a violencia física o el daño de tus cosas, ya estamos hablando de delitos y por eso es que esto está llegando a estos niveles. El problema es que todavía se ve muy difícil justificar la violencia psicológica o la violencia social, que es algo que se aplica muchísimo en el bullying y en el acoso escolar, en donde tu victimario te aísla del resto de las personas y le hace la vida imposible a todos los amigos, a las personas que se te acerquen. Entonces tú te conviertes en un punto en donde nadie se te quiere acercar. Entonces te aíslan socialmente. Eso es violencia social. Cuando tenemos pacientes que vienen a consulta con temas de acoso, dependiendo del nivel, se les dan diferentes estrategias. Yo he estado compartiendo últimamente una estrategia que es muy buena, que hay que practicar y que los colegios se pueden entrenar en esta metodología porque esta persona tiene muchísimos años trabajando en esto, que se llama la regla de oro. Es de un judío que se llama Easy Kalman, que él explica por qué se genera el acoso escolar y habla de que las intervenciones regulares de avísale a un adulto o acusa a tu victimario, esto usualmente le genera peores consecuencias a las víctimas. Entonces, primero, en el nivel donde no hay todavía violencia física, donde no hay violencia si no estamos en una violencia más o menos, pues básicamente solo verbal, tú puedes utilizar lo que es la regla de oro y es asumir y reaccionar como si tu agresor te estuviese diciendo algo como si fuese un amigo, entendiendo que no son amigos, pero tu reacción va a alimentar la reacción del victimario y los victimarios buscan personas vulnerables. Si tú no te presentas como vulnerable, incluso cuando te están atacando, tiende a reducirse muchísimo el impacto y la intención del victimario y deja de hacerlo. Entonces, cuando tú reaccionas de una manera en donde tú asumes que esa persona te está diciendo algo como un amigo, por ejemplo, si te dicen, ay, qué feo te queda ese suéter, si tú lo esperas de un amigo, tú dices, oye, ¿será que me lo cambio? Y tú reaccionas de esa manera, la persona no va a recibir la respuesta que quería, que era hacer daño, porque el acoso escolar viene de generar violencia. Entonces, esa es una estrategia que es muy buena. Nosotros tenemos que entrenar a nuestros pacientes en esto, pero hay toda una metodología y invito a todas las personas que están vinculadas con colegios a que la investiguen para que la puedan implementar en el salón. Es súper útil y de verdad yo he visto muchísima reducción de violencia en los pacientes que la aplican. Ahora, Mariana, ¿qué pasa con el sentido de justicia o de empatía que debería tener cualquier ser humano que esté expectante ante un hecho de agresión como este? Es decir, ¿qué pasa con esos otros estudiantes que no intervienen, que no hacen nada para defender a la persona agredida? Cuando estamos hablando de adolescentes, tú quieres es pertenecer y ponerte en una posición en donde tú te metas entre un victimario y una víctima te expone también a ti a ser target de violencia. Y como estamos hablando de una dinámica social en donde no están involucrados adultos, tú buscas es sobrevivir. Entonces, usualmente las personas saben que está mal, y los adolescentes saben que está mal o que no se debería. Hay algunas ocasiones en donde el cerebro todavía no está desarrollado, dependiendo de las edades, no está suficientemente desarrollada para realmente entender el impacto que está generando esta agresión, pero usualmente los bystanders o los otros estudiantes que están viendo esto prefieren mantenerse alejados que ponerse también y exponerse a esos niveles de violencia porque están viendo el nivel de violencia y el impacto que genera. Entonces, usualmente no saben cómo responder, no dicen nada y prefieren es mantenerse alejados. Y eso, lastimosamente, lo que hace es cultivar el espacio y dar más espacio a los victimarios para agredir. ¿En qué porcentaje hechos como este de violencia terminan en traumas y cómo se puede superar a esa edad un trauma? Muchísimo. Lastimosamente, los números ahorita de acoso escolar son altísimos, altísimos, es tristísimo. Es algo que se puede gestionar. Lo que pasa es que los colegios tienen que aceptar esto como algo adicional a la educación académica, la educación social. Y los padres también tienen que entender. La dificultad aquí es que los adolescentes se comportan diferente en su casa a cómo se comportan en el colegio. Entonces, cuando te llama un colegio y te dice, oye, tu hijo está participando en estas conductas, usualmente los papás te dicen, no, mi hijo no es así, porque en la casa no se comporta de esa manera, es un problema del colegio. Entonces hay que ir trabajando en equipo con la familia, con el colegio, con el entorno para poder ponerle un parado de inmediato. Muchas veces aquí en Venezuela hablamos mucho el tema del chalequeo, que ay, bueno, que ahora esto es una generación de cristal, etcétera. No es así, el chalequeo es la normalización de la violencia que le da paso a violencia un poco más fuerte porque nosotros sabemos, ya está estudiadísimo, que la violencia lo que hace es escalar. Nunca se va a quedar en un mismo nivel. Si yo puedo agrederte un poquito, la próxima vez te voy a agredir un poquito más, un poquito más, un poquito más. Entonces va generando daños
permanentes a la salud mental de las víctimas de bullying que lastimosamente más adelante probablemente también se conviertan en victimarios. Entonces seguimos el ciclo de violencia. Por lo general, este tipo de agresiones viene precedida por otros hechos similares debido a la impunidad. Quisiera que habláramos un poco acerca de qué medidas deberían tomar las instituciones educativas, como por ejemplo instalar cámaras o tener un poco más de seguridad, porque prácticamente los colegios se convierten en la segunda casa de nuestros hijos. Totalmente. Yo tengo casos en donde incluso con las cámaras, incluso viendo la interacción, no se hace nada porque no saben cómo manejarlo. Es una situación muy difícil y el colegio está tratando de resolverlo, pero no tiene los recursos, ya sea organizativos, educativos, para poderlo manejar. La prevención aquí es clave. El trabajar en la dinámica social de los estudiantes es clave, en trabajar en valores, en trabajar en inteligencia emocional. Muchísimos países avanzados ya tienen programas integrados de desarrollo de inteligencia emocional y social en los colegios. Nosotros todavía estamos muy atrás con estos temas. Para que tu adolescente pueda saber que se siente mal y no tenga que agredir al otro, porque solo una persona que está herida va a hacerle daño a otros, necesitamos que ellos aprendan sobre inteligencia emocional, necesitamos que aprendan cómo decir las cosas, porque quizás tú estás echando broma, pero no te Sí. diste cuenta que te metiste en un tema. Entonces, no es de victimizar o de convertir en un agresor y una víctima, es entender que tenemos una falla muy grande en nuestro sistema educativo, cultural, en donde se puede resolver tranquilamente trabajando en equipo, enfocándonos en los temas que ahorita son importantes, como es la inteligencia emocional y social. ¿Qué establecen las leyes venezolanas con respecto al acoso escolar? Bueno, hay muchas, cada vez está siendo mucho más fuerte el tema del acoso escolar. Ya estamos viendo donde está metiendo, pues le está poniendo, los está metiendo presos básicamente a los agresores. Yo no estoy tan de acuerdo con ese tema, sí creo que tiene que haber muchísima supervisión, más que todo en los padres y en los colegios, no tanto agresión hacia los adolescentes que están generando esto, porque ellos son víctimas también de un contexto, ¿no? Las reglas también en el colegio tienen que estar súper supervisadas por los entes de policiales y todo esto, porque muchas veces los colegios tratan de evadir esto, es como que no sé, que ellos lo resuelvan, es parte como de la adolescencia y resulta ser que no es así. Cada vez hay más leyes que están protegiendo a las víctimas. Por ejemplo, ahorita recientemente surgió la ley en contra del acoso cibernético, que es importantísimo, que era otro problema que teníamos con los colegios, que te dicen, pero es que eso no sucede virtual y yo no puedo hacer nada al respecto. Bueno, se está generando dentro del aula y está saliendo de ahí. Entonces, hay muchas cosas que están sucediendo con las leyes. Yo me mantengo a distancia porque mi trabajo es psicológico, Claro. pero sí estoy muy de acuerdo de que se comience a generar mucha más presión en los adultos responsables de estos adolescentes, porque ellos todavía están en desarrollo, todavía su cerebro está procesando muchas cosas, están absorbiendo mucho y le ponemos toda la carga a ellos y resulta ser que el sistema está fallando y no podemos culpar a unos niños de 16, 15, 13 años versus no ponerle la responsabilidad al adulto que está encargado de educarlos, ¿no? Entonces, esa es mi posición al respecto con el tema. Sí estoy de acuerdo que haya muchas más leyes que generen más presión para proteger a las víctimas y ayudar a resolver el problema, no solo castigar una vez que se ejecuta. Porque el momento que nosotros nos damos cuenta que hay bullying, ya probablemente tiene por lo menos 2 o 3 años sucediendo. Entonces ya el daño Correcto. está. Entonces, Ahora, por ahí van ellas. importante destacar que toda acción debe tener su consecuencia, ¿no? Tú decías que estabas contrariada con la decisión de que fueran aprendidos, quizás una terapia, un asesoramiento, un acompañamiento psicológico o psiquiátrico pudiese establecer como una diferencia, pero en este sentido, ¿cómo la mala canalización de las emociones puede derivar en una situación como esta y si esto se puede revertir? Es decir, un joven que ha actuado de manera incorrecta, produciéndole violencia y daño a otro, ¿puede revertir el proceso? Totalmente, pero necesita mucha terapia y mucho acompañamiento y mucho apoyo de la familia. Lastimosamente, cuando tenemos casos como estos, en donde los victimarios son tan absolutamente tan agresivos, la familia también lo es y tiende a negarse a ir a terapia, negarse a ir a entrenamientos para padres, negarse a que ha hecho algo malo y de alguna manera se lo merece, ¿no? Entonces, aquí es donde entra la presión de las leyes de decir, no, mira, es que yo entiendo
que ustedes quizás lo vean de esta manera, pero no es lo correcto porque nadie tiene que sufrir por el hecho de que tú te sientas mal contigo misma. Y sabemos todos los psicólogos que las personas que agreden es porque fueron agredidas y se sienten mal. Entonces se puede revertir perfectamente. Los adolescentes quieren pertenecer, se sienten que se quieren sentir queridos, pero por alguna razón eso no está sucediendo. Entonces aquí es donde viene la presión justamente. Tengo casos en donde tenemos violencia psicológica, emocional de todo tipo y las leyes dicen, ok, tienes que llevar al victimario a terapia y los papás se rehúsan a llevarlo y no pasa nada. Entonces ahí es donde yo sí apoyo la presión desde el punto de vista legal, porque tenemos que cambiar esto y un victimario necesita ayuda y la familia del victimario tiene que cambiar la manera en la que está viendo su disciplina, su crianza y todas estas cosas, porque tiene que haber un ajuste porque lo que está generando es más violencia. Dentro de las recomendaciones para las víctimas, ¿cambiar de colegio es una buena opción? A veces sí y a veces no. Hay que ver por qué esta víctima está tan vulnerable. Muchas veces la vulnerabilidad viene desde la casa, entonces tú cambias de colegio y lo único que hiciste fue llevarte tu problema contigo. Otras veces el contexto es el propio colegio que tiene una dinámica mucho más tóxica y cambiando de ambiente a un colegio que se acerque más a la personalidad de tu hijo, que sea más amable con sus intereses, porque cuando tú ves acoso escolar te están excluyendo por quién eres tú, porque te gusta. Entonces, si tienes un colegio que es mucho más competitivo, más deportivo y tienes un niño artista o más sensible, usualmente lo señalan. Entonces, si tú puedes hacer un cambio en colegio que sea más similar a la personalidad de tu hijo, puede que sea algo muy beneficioso, pero realmente es un caso por caso, porque hay veces que simplemente te llevas tus problemas contigo y en el siguiente colegio te lo siguen haciendo. Los derechos para los padres de las víctimas, ¿a quién pueden acudir por asesoramiento y sobre todo por soporte emocional? Porque debe ser muy duro ver a tu hijo siendo víctima de este tipo de agresiones. Es muy frustrante. La experiencia que yo tengo con los papás es que es sumamente doloroso porque ellos están muchas veces comienzan a hacer los procesos correctos, registrarlo en el colegio, reclamar el colegio, exigirle al colegio que esto es que se generen cambios porque tú estás dejando a tu hijo supuestamente en un lugar seguro y regresa cada vez peor y tienes que llevarlo todos los días. Entonces, los papás tienen que buscarse apoyo. Primero, siempre todo por escrito, todo que sea por un correo, que haya evidencia de que tú estás haciendo este reclamo en el colegio. Luego, buscar ya sea un abogado de niños, de todo lo que tenga que ver con derechos de niños, ir a asesorarte con la LOMNA, ir a asesorarte con el Consejo de Protección, comenzar a explorar cuáles son tus ideas sobre lo que está pasando, hablar con el colegio y hablar con un psicólogo. Los psicólogos somos fundamentales en el acompañamiento porque estos procesos son muy lentos. Cuando hablamos de una intervención sobre acoso escolar o una denuncia de acoso escolar, se hacen muchísimos trámites y el estudiante sigue yendo al colegio y sigue siendo expuesto y ahora peor porque todo el mundo sabe que quizás hubo una denuncia o que alguien dijo algo y entonces ahora es aún más víctima de rechazo y pues exclusión. Entonces tiene que haber acompañamiento tanto para el estudiante como para los papás, psicológico y legal, y todo siempre por escrito. En el primer momento que veamos las señales de que algo no está bien es registrarlo por correo al colegio, porque eso los va a beneficiar a ustedes en el momento que pues tengan que hacer una denuncia. Mariana, gracias por acompañarnos en este tema tan pertinente. Feliz día para ti. Gracias. Era Mariana Ponce, psicóloga, hablándonos acerca de las recomendaciones en esta materia. Nosotros nos despedimos y lo hacemos con este video. Les informo, más de 200 supervivientes del Holocausto se han reunido en el Museo de la Herencia Judía en la ciudad de Nueva York, aquí en Estados Unidos, con motivo del 80 aniversario de la liberación del campo de exterminio nazi de Auschwitz en Polonia. En el evento se presentó una nueva experiencia llamada Historias de Sobrevivientes, un diálogo interactivo, donde se utiliza inteligencia artificial para realizar preguntas a 10 supervivientes de 90 a 98 años de edad que forman parte de esta plataforma. Esta herramienta, que se puede encontrar online, recoge los testimonios grabados sobre las vidas de estas 10 personas, albergando momentos y recuerdos de antes, durante y después del Holocausto, de forma que se preserven de cara al mundo. Con estas imágenes nos despedimos. La invitación es para que sigan en sintonía de BPI TV y yo les espero mañana miércoles con otro programa de Buenos Días a las 7 de la mañana, hora del este aquí en los Estados Unidos, 8 de la mañana, hora de Venezuela. Que pasen todos un feliz y bendecido día y será hasta la próxima.